del curso de geografía. Vamos con la segunda parte. En la anterior, que era la primera parte, habíamos hablado sobre las rocas debido a distintos factores, ¿sí? Pero en esta clase vamos a hablar de un nuevo tipo de geodinámica, es la erosión. Bien, ahora la erosión se define como el proceso de alteración y disgregación de las rocas o suelos. Tiene movimiento, traslado o acarreo. A ver, si ustedes recordarán, en la clase anterior habíamos dicho que ese tipo de meteorización no tenía movimiento, sino que se realizaba en un mismo lugar. Entonces la erosión es lo contrario. En este caso sí hay movimiento, hay traslado, hay acarreo de las rocas o ya sea de cualquier material que haya en la corteza. Entonces a esto se refiere con la erosión. Y bueno, si ustedes recordarán, habíamos que significaba que se quedaba en su sitio, que no se movía, que la meteorización se daba ahí mismo nada más. En este caso es distinto, se lo vamos a denominar ex situ, dinámico. Dinámico quiere decir que se mueve. Bien, genera depósitos, sedimentos. Claro, esto es obvio, ¿por qué? Porque al haber acarreo y traslado de material, va a haber sedimentos. ¿Qué son sedimentos? Son residuos que van a quedar al final o tal vez en partes de ese movimiento. Bien, pero vamos a ver los tipos, que acá tal vez ya pueden entender más a fondo qué se refiere con erosión. Vamos a tener tipos, a ver, el primer tipo, estos dos primeros tipos son uno, la tipo de erosión marina y la erosión fluvial. A ver, en la erosión marina tenemos como agente a las olas y las mareas. Claro, porque las olas y las mareas son las que van a mover los que son cualquier material que haya en el mar. ¿Y esto qué va a causar? Va a causar relieves. A ver, profe, usted no me ha dicho qué son los relieves. Los relieves son cualquier manifestación de deformaciones en la corteza. Un cerro es relieve, pero claro, tienen que ser manifestaciones reales, pues, de deformaciones en la corteza de la tierra se les va a llamar relieves. Y la erosión va a causar estos relieves. Primero, a ver, relieves por desgaste. ¿Qué quiere decir por desgaste? Como por ejemplo aquí, los golfos y las penínsulas. Esto es un golfo, miren. Las olas, a lo largo de los años, esto claramente, porque cuántos años han tenido que pasar para que cause esto. Imagínense que esto estaba hasta acá nada más, la tierra. Pero con el transcurso de los años las olas han ido bajando la tierra, hundiendo la tierra. Y miren, todo el agua ha llegado a entrar hasta acá, parte del mar. Y dejando la península acá afuera. A esto se le llama península cuando se generan dos golfos alrededor. ¿Ven? Acá hay otro golfo, acá hay otro golfo. Se genera la península. Es un pedazo de tierra que queda hacia afuera. ¿Ven? Y a ver, y relieves por depósito. Esto quiere decir relieve que genera por sus residuos que arrastra. Claro, porque este tipo de erosión no solo desgasta, sino que también deja residuos. Entonces, en el desgaste genera golfos y penínsulas, y en sus relieves por depósito o por residuos generan las playas. ¿Sí? A ver, tal vez ahí en la erosión marina es un poco complicado de entender, pero en la fluvial tiene que ver con los ríos. Fluvial, relacionenlo con ríos siempre. Relieves por desgaste, valles en nube y cañones. Miren, acá hay un cañón y acá hay un valle. Miren, esta tierra, por ejemplo, aquí estaba hasta arriba, pero con la fuerza del agua y los años que ha ido pasando el agua, ha ido desgastando la roca, ha ido desgastando la tierra, la ha ido arrastrando, se la ha ido llevando y ha hecho huecos, formando un cañón. ¿Bien? Ahora, los valles en V o en nube no son perpendiculares. Si se dan cuenta, estos son bien derechitos. En cambio, acá se dan entre dos cerros más o menos. ¿Sí? Entonces hay una clara diferencia entre un cañón y un valle en V. Y claro, eso también es causado por los ríos, porque acaban haciendo hueco el agua, va trasladando. Y bueno, y los relieves por depósito, que son los deltas, que bueno, no he puesto una imagen de unas deltas, pero si ustedes se dan cuenta, a ver, profe, todo lo que sacó de aquí, ¿hacia dónde lo arrastró? Claro, ¿hacia dónde se lo lleva? Tiene que irse a algún lado, porque esto ha dejado hueco y en este hueco antes había piedras, había tierra. Entonces, ¿dónde quedó todo eso? Eso llega hasta el delta, que es el final del río, y se genera así como un triángulo de tierra y todo lo que arrastró de aquí. ¿Sí? Entonces, esos son los deltas. Y ahí ya se entiende un poco mejor, claro, porque mira,
El relieve por desgaste es cuando hace el hueco, pero el relieve por depósito es cuando deja su residuo en ese delta. La erosión glaciar y la erosión eólica. En la erosión glaciar, como agente es el hielo, claro, por el nombre mismo ya te das cuenta que la gente va a ser el hielo. El hielo es el que va a causar estas deformaciones. Y a ver, primero, relieves por desgaste, valles en U, abras o pasos. Los valles en U son como estos, ¿sí? ¿Cómo se forma esto? Es que el hielo, aquí toda esta zona se empieza a congelar y cuando se derrite se lleva a la tierra. Porque si ustedes recordarán, en la clase anterior también les había dicho que cuando las rocas o cuando el agua entra dentro de las rocas y luego se congela, hace que las rocas se empiezan a romper. Y eso hace que toda esta estructura se vaya destruyendo, se vaya corroyendo y que se desaparezca. Y así se forma un valle en U. Ahora, profe, ¿qué son abras o pasos? Esto es interesante porque aquí en el Perú tenemos una abra muy conocida que está en Ticlio. Las abras o pasos son conexiones que hacen entre dos zonas pasando por un cerro. Y todo esto es causado por el hielo. Los pasos o abras sirven para hacer carreteras. ¿Sí? Sirven para hacer carreteras. Entonces, como cerritos, montículos de nieve, perdón, de nieve, pero muy grandes, muy extensos. O sea, así como las dunas aquí que tenemos en Lima, pero de nieve. Imagínense así. Esas son las morrenas. Y claro, son por depósito porque es lo que se arrastra. ¿Bien? Bueno, y al final tendremos la erosión eólica, que tenemos como agente al viento. Al viento. Y vamos a ver rápidamente, a ver, relieves por desgaste de bosques de piedra. Si te das cuenta que en la imagen, todo esto está de roca. ¿Y por qué le llaman bosques de piedra? Porque mira, parece un árbol, parecen plantas. Esto, aunque ustedes no lo crean, lo causa el aire. Claro que se demoran cientos de años en causar toda esta erosión en la roca, pero sí lo logran. Sí lo logran. El aire viene con tal fuerza, hay lugares en el mundo en el que el aire es muy, muy, muy fuerte y empiezan a desgastar a la roca. Pero claro, pues esto les toma años, muchos años. Pero al final lo logran y miren, generan esto. Y bueno, y los relieves por depósito serían las dunas. Claro, si ustedes se dan cuenta, aquí genera arenilla. Claro, es que esto lo va desgastando poco a poco. Y esta arenilla se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. ¿Y qué genera? Las dunas. Así como acá en el Perú tenemos dunas. Aquí en Lima, justamente. Entonces, aquí tenemos otros tipos de erosión. Sí, importante reconocer las cuatro. Había una más, la kárstica, pero estas cuatro son las más reconocidas y las que tenemos más acá en el Perú. Y bueno, ya esto sería todo con respecto a esta clase. Ya les enviaré una actividad.